¿Te has preguntado alguna vez cuál es la medicina más segura, más confiable y más económica? Pues bien, lo descubriremos en la siguiente serie, La Medicina Teocrática. No te lo puedes perder. Muchísimas gracias. Entonces entramos en materia. Tenemos aquí un planteamiento, la historia y los conceptos generales. Vamos a hablar un poquito acerca de ello, pero permítanme, obviamente, basarme en el libro de los libros, la palabra del Señor. Como soporte bíblico, me remito a Jeremías, el capítulo 17 y el verso 14. Me gusta mucho este pasaje de la Escritura, entre otros, obviamente. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En términos poéticos, este siervo de Dios, Jeremías, conocido también en la historia sagrada como el profeta llorón, que vivió entre los años 650 a.C. y 570 a.C. Este hombre también disertó algo acerca de la salud, y él se remitió al Señor en oración, reconociéndolo como el médico por excelencia, como el médico número uno. Y así es como yo quiero que lo entendamos y lo podamos aceptar y asimilar para cada uno de nosotros, para nuestras familias, porque realmente esa es la realidad. Debemos conocer al autor de la medicina teocrática. Y aquí el profeta Jeremías ya nos lo está planteando con estas sublimes palabras inspiradas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Podemos imaginarnos a una persona que ha gastado muchos recursos en otras alternativas, como en la medicina convencional, por ejemplo, en los médicos, pasa en la escritura, la historia sagrada, y cuando a veces ya no tenemos otra opción, nos recurrimos a Dios, nos remitimos al Señor y recurrimos a Él con la esperanza, con esa última esperanza, reconociéndolo como el autor de la vida, como el preservador de la vida de los seres humanos, de toda la creación, y poniendo en Él nuestra esperanza, como dijo el profeta, porque Él es el que tiene la última palabra en temas complejos como la salud o la condición crucial de una persona. Cuando a veces todos los medios fallan, entonces nos queda la última alternativa, que es la del Señor. Pues bien, tengo aquí frente a mí un pensamiento inspirador. Las enfermedades son el precio y los intereses que se pagan por los placeres. Qué interesante, ¿no? Eso, así es como se define las enfermedades, como ese precio con sus intereses respectivos que nos toca pagar por los placeres que decimos, entre comillas, nos hemos dado gusto en la vida. Hemos gozado de la vida, pero esto es entre comillas nada más. La realidad es otra. Muchas veces tenemos que ir a parar por habernos dado gusto en la vida, por habernos dado ese gusto a los placeres y al deseo. En muchos aspectos tenemos que parar en un hospital, tenemos que parar a veces en el cementerio o quién sabe dónde más, ¿no? Pero aquí en el Salmo 103 vuelve y se nos reitera. El salmista David, por inspiración divina, escribió también enfocando a Dios, a nuestro Señor, como el único que tiene la capacidad de sanar todas las enfermedades del ser humano. Leamos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Pone aquí la ilustración del águila inclusive, ¿no? Él es el que puede perdonar todas nuestras iniquidades y sanar
todas nuestras dolencias y puede hacer que nos podamos renovar como lo hace el águila, que cuando llega a los 40 años, ella siente que va a morir, pero hace los últimos esfuerzos por treparse a la montaña más alta y allí entre las rocas comienza a improvisar un nido, según ella, para pasar sus últimos días y luego morir. Pero en ese esfuerzo de viaje que hace hasta la cima, su cuerpo comienza a renovarse de una manera tan extraordinaria que pocas veces lo podemos entender. Y allí, en su nido que ha improvisado, entonces sus plumas, que ya estaban envejecidas, comienzan a renovarse. Sus garras que se estaban cayendo comienzan a salirle nuevamente. Y su pico, que también se ha degenerado, comienza a salirle todo nuevo. Y en 5 meses está hecho el milagro del el águila nueva, lista para vivir 30 años más y equipararse así con el promedio de la existencia que Dios le ha dado al hombre de 70 años. ¿No es esto algo maravilloso? La Biblia nos dice que debemos bendecirlo a Él, reconocerlo a Él, recurrir a Él, porque Él es el único que tiene la capacidad, tiene muchos beneficios en recursos para nosotros, en reserva para nosotros. Y es el único que puede perdonar nuestras iniquidades y sanar todas nuestras dolencias. Aquí hay mucha información para nosotros. Las dolencias, en la mayoría de los casos, son el resultado y la consecuencia de las iniquidades del ser humano. Muy bien. Ahora tenemos aquí esta pregunta. La medicina teocrática, ¿qué es en realidad? Vamos ahora sí a entrar en materia. Si damos una mirada retrospectiva y analítica a la historia desde sus orígenes en busca de la medicina, nos encontramos con la medicina teocrática. Eso quiere decir que en los comienzos de la historia humana, el médico divino era Dios y los sacerdotes eran quienes ejecutaban las indicaciones expresas de Dios. Ellos eran instrumentos e intermediarios, pero Dios era el médico supremo. Así que desde el comienzo del Éxodo, los enfermos no eran remitidos a ningún médico ni a ningún hospital, sino a los sacerdotes, que eran los siervos del Señor. Así que Teo viene de la palabra griega Dios y krato, gobierno de Dios. Es donde se hace la voluntad de Dios por medio de sus líderes, ya sean pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, etcétera. Medicina teocrática es la medicina diseñada y aplicada directamente por el Creador. En esencia, la medicina teocrática es la medicina de Dios. Y cuando hablamos de la medicina de Dios, yo digo, son palabras mayores, porque estamos haciendo un planteamiento extraordinario. Estamos recurriendo al autor de la vida, al mejor biólogo, al creador del universo, pero también al autor de la vida humana, el que con sus manos formó a la primera pareja. Primero formó a Adán, el primer milagro de sus manos, y luego el segundo milagro de sus manos, que fue una bella mujer que el Señor le diseñó, le preparó de su mismo material, de la misma materia, para luego presentársela como su compañera ideal por el resto de su vida. Todo esto es maravilloso realmente, ¿no? Entonces, la medicina teocrática es eso, es la medicina de Dios. Y aquí me permito resumirles este pensamiento. Es bueno, la clínica del alma, como médico cirujano, es el Señor Jesucristo. Su grado honorífico es Hijo de Dios. El médico auxiliar es el Espíritu Santo, su campo de estudio el corazón. La experiencia es infalible y eterna, la residencia y oficinas en todas partes. Su poder es ilimitado, su especialidad lo imposible. Males a tratar, todos. Valor de la consulta, la fe y la obediencia. El libro de receta es la Biblia y la garantía absoluta. Y no hay momento en que Él esté ocupado o que nos diga tienes que esperar hasta el mes siguiente o hasta el año siguiente, como pasa con la medicina convencional. Muchos de los que me están escuchando concordarán conmigo que así es. Muchas veces uno se muere de preocupación. Muchos pacientes mueren de preocupación y de dolor porque todavía no les llega el momento de la cita, ni tampoco les llega el momento de sus exámenes. En fin, es un caos. Pues bien,
Dios ha provisto un bálsamo para cada herida. Hay bálsamo en Galaad y también hay un médico allí. Qué estupendo es esto, qué maravilloso, cómo me inspiran estas palabras. No estudiarán las Escrituras como nunca antes. Busquen al Señor para que les proporcione sabiduría para cada emergencia. En cada prueba, rueguen a Jesús que les muestre el camino que los hará salir de sus problemas, y entonces sus ojos serán abiertos para que puedan contemplar el remedio y apliquen a su caso las promesas sanadoras registradas en su palabra. Mente, carácter y personalidad del tomo 2, 111. Es un párrafo de oro, me gusta mucho. Realmente es maravilloso cuando yo me puedo sumergir en todo lo que es el mundo de la medicina teocrática. Dios ha provisto un bálsamo para cada herida, para cada dolencia, para cada enfermedad, para cada situación difícil para la que oportuna o aparentemente no hay esperanza. Dios tiene todavía un recurso listo. Hay bálsamo en Galaad y también hay médico allí. Ese es el médico que yo quiero proclamar esta mañana para mis hermanos y amigos y todos nuestro personal que está conectado, nuestra amable audiencia. Y continúa la inspiración dándonos lecciones de oro. Jesús es nuestro médico y sustituto. Realmente es maravilloso cuando analizamos, nos detenemos un poquito a analizar y ver el ministerio de Jesús y uno de los propósitos que él tenía cuando vino a esta tierra, nos quedamos realmente sorprendidos desde la óptica de la medicina teocrática. Porque el profeta mesiánico que vivió 700 años antes de Cristo, él escribió: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo que no hay palabras más sublimes, más poéticas, más hermosas y brillantes para ilustrarnos que Jesús es nuestro médico y sustituto. Él tomó el lugar de la raza humana, tomó el lugar de los dolientes, de los azotados, de los sufrientes, de los angustiados, y todo lo que debía venir sobre mí literalmente recayó sobre él. El Padre hizo como una transferencia de todas las ruinas del ser humano, de todas las penurias, de las enfermedades, del pecado, de toda la desgracia del ser humano, y todo recayó sobre los hombros de nuestro amado Salvador Jesús. Con razón murió así como murió, porque él murió como mueren pocos de los seres humanos. Ahora bien, ¿cuál ha sido la enfermedad más antigua y qué directrices dio el Señor a su pueblo? En Levítico, el capítulo 13, del 1 al 8, hay otros capítulos, obviamente, pero tomamos una referencia aquí, a grosso modo, las indicaciones divinas que el Señor le impartió a sus siervos, a Moisés y a Aarón, su hermano. Él habló en el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levítico. Él, por ejemplo, hace alusión, en términos ya médicos, ¿no? Hizo alusión a afecciones dermatológicas. Por ejemplo, allí se menciona, cuando usted pueda leer con detenimiento, usted me dará la razón. El Señor hace mención a la hinchazón cutánea, ¿no? Hinchazón cutánea, es decir, de la piel, especialmente del cuero cabelludo. La erupción, también enfermedades cutáneas. Manchas blancas, llaga de lepra, psoriasis, empeine, tiña, tibieso, úlcera, urticaria, etc. Procedimientos clínicos. El Señor mismo plantea, bosqueja y comparte un sistema de anamnesis completo. La anamnesis consiste en esto: el chequeo analítico del paciente, eso lo hacían los sacerdotes; el diagnóstico lo daban los sacerdotes, y el pronóstico también lo daban los sacerdotes, y ellos también daban el tratamiento, que a veces consistía en confinamiento por orden de Dios, según el caso, observación, seguimiento y asesoría médica hasta lograr
su recuperación final. Aquí estamos viendo con los ojos de la fe, dando un recuento a la historia, y estamos viendo a estos médicos vestidos de sacerdotes, comisionados por el Señor. Dios es el médico supremo, pero Él les dice, en casos como estos, procedan de esta manera. El paso a paso es así, está bosquejado, está planteado con lujo de detalles en estos capítulos que les estamos planteando. Por lo tanto, la medicina que Dios aprueba es la terapéutica natural. Pero usted dirá, ¿qué significa eso? ¿Qué representa? ¿Qué abarca? Bueno, veámoslo a grosso modo, ¿no? La terapéutica natural consiste, queridos amigos y hermanos, en la trofología, en la hidroterapia, la helioterapia, la fitoterapia, la aeroterapia, la geoterapia, la kinesoterapia, la talasoterapia, el trabajo y el descanso, el equilibrio que se requiere entre el trabajo y el descanso para gozar de una buena salud, y la confideoterapia. Bueno, ¿qué podríamos decir? Podría decirles tanto como esto. Si usted quiere, comience ya a escribir su libro. Lo puede hacer. Puede escribir, si quiere, un libro solamente sobre trofología. Y si quiere, puede escribir otro libro sobre la hidroterapia. Y puede escribir otro libro también sobre la helioterapia, la fitoterapia y todas estas terapias. Tranquilamente. La ciencia médica lo respalda para ello. La autoridad de Dios lo respalda para ello. Si usted comienza a hacer sus investigaciones y estudio, usted puede hacer 10 libros. Para empezar, hay otras terapias, obviamente, ¿no? Complementarias, podríamos decir. Pero las 10 básicas están aquí. Y usted puede ya imaginarse en su biblioteca 10 libros que usted mismo puede escribir con la ayuda divina y la gracia de Dios, un poquito de tiempo, de esfuerzo y voluntad. ¿De acuerdo? Métodos curativos que Dios no aprueba. Se dice que una imagen habla más que 1000 palabras, así que yo sobre esto tal vez no necesito hablar mucho, pero hay métodos curativos que Dios no aprueba porque Él tiene unos mejores y más efectivos. Por ejemplo, quiero referirme a uno de los métodos que la gente considera como el atajo en el caso de las enfermedades, el atajo en materia de medicina, ¿no? Para que sea más rápido, a veces supuestamente más barato y más efectivo, la gente recurre lamentablemente al espiritismo, recurre a la brujería, la hechicería, la magia negra y blanca, que dicho sea de paso, no existe magia blanca, todo es magia satánica. La adivinación, la clarividencia, la cartomancia, la necromancia, el misticismo, el agüerismo, los rezos y amuletos, y pare de contar. ¿Qué dice la Biblia al respecto de todos estos sistemas que Dios no aprueba, que están prohibidos, proscritos en la palabra del Señor? En Deuteronomio 18 leemos, Dios le habla a su pueblo aún antes que llegue a la tierra de promisión y le dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Le está explicando a Israel, su pueblo elegido, que estas naciones van a ser exterminadas por estas prácticas horrendas que tienen, porque en materia de adoración, culto y alabanza, ellos recurrían a sus propios dioses hechos por sus propias manos y por sus propios artistas, en yeso, en piedra, en madera, en oro y otros metales, en fin. Y el Señor dice, no hagan como ellos, porque también en materia de salud, ellos recurrían siempre a Satanás, para ser más cortos y precisos. Ellos recurrían a Satanás para buscar algún medio de sanidad, con diversos nombres, obviamente. Dice Levítico 18, y la tierra nos vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis con ellas. Yo, Jehová vuestro Dios. Me gusta mucho esa palabra. No quiero que mis hijos se ensucien con estas prácticas inmundas, horrendas y abominables.
de adoración como también de curación. El Señor quiere un pueblo puro, un pueblo separado, un pueblo que vaya a la cabeza y no a la cola, que vaya siempre a la vanguardia y nunca a la retaguardia, en materia de teología, en materia de historia, en materia de conocimientos para la salvación y en materia de medicina. Dios quiere que nosotros estemos a la cabeza y no de últimos. El paganismo, la idolatría y el espiritismo han estado siempre trabajando de la mano a través de la historia. Pero la fuente de curación nos es presentada en las Escrituras o también en libros que fueron escritos por una autora reconocida norteamericana, reconocida con el nombre de Elena G. de White, que ella escribió mucho acerca de varios temas, de muchas materias y de muchas ciencias. Incluso ella se le adelantó a la ciencia por 100 años. Si más adelante hay que dar información sobre esto, estamos para servir gustosamente. Ella dice en Consejo sobre la Salud: la enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Y lo leemos y lo confirma en Job capítulo 2, 6 y 7. Satanás es el destructor, Dios el restaurador, como lo leemos en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesús. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo y la del alma. Yo soy Jehová tu sanador. Esto, queridos amigos, queridos oyentes, es medicina teocrática. Yo soy Jehová tu sanador. El deseo de Dios para todo ser humano se expresa en estas palabras que ya leímos y en las que vienen. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto está en 3 de Juan 2. Usted lo puede leer allí, 3 de Juan 2. Y la expresión primera que leímos, yo soy Jehová tu sanador, usted puede ir a leerlo y a consultarlo inmediatamente, allí en su Biblia. Éxodo 15, 26. Yo soy Jehová tu sanador. Y el apóstol San Juan, en su 3 carta, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo pregunto, ¿hay alguien que no quiera prosperar? Yo creo que todos los que estamos aquí escuchando, conectados, queremos ser personas prósperas. ¿Hay alguien que quiera vivir enfermo, que no quiera ser sanado? Por supuesto que no. Todos queremos dos palabras como estas: la prosperidad y la sanidad o la salud integral, óptima. Eso es lo que todos deseamos. Ella sigue diciendo en Joyas 2, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades, es decir, efectos secundarios. No los hay en la medicina teocrática. El aire puro y el agua, el aseo o la higiene en toda su dimensión, que aquí hay también para escribir un libro si quieren, y la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y agradable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Efectos secundarios, ¿no? Efectos colaterales. Usted sabe de qué estamos hablando. Aquí se plantea, a grosso modo, las dos líneas de la medicina, que en algún momento espero poder centrarnos y detenernos un poquito más en la materia para que discutamos de esa diferencia que existe entre la medicina teocrática, que está en los medios naturales de la naturaleza, la tierra, la creación, y los remedios o medicinas conocidas también como drogas, que son muy, muy costosas. Ahora aquí en Isaías 38 y en 2 de Reyes 20 encontramos un relato maravilloso. El relato es que Ezequías, rey de Judá, enfermó de muerte.
en Levítico 13 ya mencionábamos algo acerca de las úlceras a las cuales se refirió el Señor, pero aquí en 2 de Reyes 20, Isaías 38, encontramos el relato. Ezequías, rey de Judá, enferma de muerte, y el diagnóstico que le da Dios mismo a través de su siervo el profeta es una úlcera crónica. Una úlcera crónica. En términos médicos decimos una úlcera maligna, porque hay muchas clases de úlcera, ¿no? Pero aquí se especifica de una úlcera maligna, tanto que ya el hombre estaba al borde de la muerte. O sea que su caso no era una úlcera de las más benignas, era maligna, era de las más letales. Y en su caso era tal que el Señor le envía a su siervo, a su profeta Isaías, y le dice: querido Ezequías, el Señor te manda a decir que pongas todo en orden, que organices tu casa, tus herencias, testamentos, todo lo que tengas que hacer con tu familia. Pon tu casa en orden, ordena tu casa. Esa palabra abarca mucho, ¿no? Tanto en términos espirituales y teológicos, como también en el ámbito de la medicina natural. Ordena tu casa porque ciertamente vas a morir. Ezequías se angustió mucho, le dolió mucho eso, pero dice que lloró al Señor, le clamó a él con fe, con lágrimas, por misericordia, le clamó con mucho dolor y derramó su alma delante del Señor. Se arrepintió de sus pecados y según él se preparó para lo peor, pero Dios en su misericordia vemos que le mandó al mismo profeta que ya se estaba alejando del palacio y le dice: el Señor te manda una buena noticia, y es que vas a vivir 15 años más. Y esa sanidad estuvo acompañada de un milagro, que es otro tema, ¿no? Aquí el intermediario no fue un sacerdote esta vez, fue un profeta, el profeta Isaías. La enfermedad era mortal, pues Dios mismo lo había declarado incurable y le había dicho que ordenara su casa porque iba a morir. Dios le había dado ese diagnóstico: vas a morir. Ese fue el diagnóstico divino, pero hay poder en el Señor para revertir las cosas. Él se humilló y le pidió perdón y misericordia al Señor con lágrimas. Dios decidió prolongarle la vida por 15 años. Sin embargo, Dios le prescribió a través del profeta una cataplasma de higos con la certeza de que sanaría, y efectivamente Ezequías sanó. ¿Por qué? El Señor no sanó a su siervo, si quería hacerlo, con una sola palabra, con una sola orden, hubiera sido suficiente, pero el Señor quería enseñarle una lección a él, a Israel y a nosotros, de que aunque Dios quiera sanarnos y haya resuelto sanarnos y restaurarnos la salud, todavía nos dice: pero tú tienes que hacer algo. Eso es lo que muchos no entienden en términos de la medicina teocrática, esa partecita que el ser humano debe hacer y asumir. Entonces, voy a hablar un poquito de los higos. Los higos, ¿por qué fueron recomendados y recetados por el Señor mismo en ese caso de úlcera crónica y maligna que tenía Ezequías en su cuerpo? Porque los higos ayudan a regenerar los tejidos lesionados, por lo que están indicados para cicatrizar úlceras, escúchenme muy bien, internas y externas. También es efectivo en el tratamiento de la bronquitis y la presión arterial. Es muy indicado como fuente de fibra, es un poderoso laxante natural, por lo que se recomienda exitosamente en casos de estreñimiento. También nos aporta sales minerales como el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el hierro, el manganeso, etc. Entonces, sobre el rey Ezequías vamos a leer un poquito más. Cuando Ezequías estuvo enfermo, el profeta de Dios le llevó un mensaje según el cual debía morir. Su caso físico era irreversible. Iba a morir. Sin embargo, él clamó a Dios y el Señor oyó a su siervo y realizó un milagro por medio de él. Y le dio un mensaje al rey diciéndole que se le habían añadido 15 años más de vida. Una sola palabra pronunciada por Dios, un solo toque de su dedo divino, habría sido más que suficiente para sanar instantáneamente a Ezequías. Pero Dios le envió instrucciones especiales, según las cuales debía aplicar una pasta de higos
en términos médicos decimos cataplasma, en la parte afectada, con lo cual el rey sanó y fue vivificado. En todas las cosas debemos actuar de acuerdo con las instrucciones de la providencia de Dios. Esto es maravilloso, esto me deja muy sorprendido, me inspira demasiado cuando vemos que a veces, según se comporte el ser humano, el pecador o el paciente, en la búsqueda del Señor, reconociéndolo como el médico supremo, como aquel que tiene la última palabra y el poder en sus manos para actuar y revertir las cosas, Dios puede decir: te voy a prolongar la vida, pero tú tienes que hacer algo. Tú tienes que actuar haciendo algo. Y esa premisa la vamos a sustentar desde el comienzo de esta serie de salud hasta el final, si Dios nos da la vida, para poder hacer. Un hombre demasiado ocupado para cuidar de su salud es un mecánico demasiado ocupado para cuidar de sus herramientas. La salud es un tesoro. No la eches en olvido. Más valiosa es que el oro. Y hay muchos que la lloran, pero cuando ya la han perdido. Queridos amigos, hermanos y toda la amable audiencia de Renueva Televisión, quiero darles las gracias por su atención y desearles muchos éxitos. Y ya para encerrar, les presento de nuevo a Jesús como el autor de la medicina teocrática, como el que tiene la solución y la medicina efectiva para todas las dolencias del cuerpo, de la mente, del alma, del ser humano como un ser íntegro. Deseo que el Señor les bendiga y les colme de muchos éxitos y prosperidad. Si alguna consulta quieren hacer de manera personal, estamos siempre para servirles. Cualquier pregunta personal en materia de salud, en materia de nutrición, de la terapéutica, en fin, estamos para servir. Puede grabar este número y ahí les esperamos siempre para poder contribuir en esta noble causa de la medicina teocrática. Éxitos y bendiciones para todos en el nombre del Señor. Un saludo y un abrazo desde Colombia. Amén. Vamos a hablar con Dios. Amoroso Padre Celestial, exaltado, glorificado y bendecido sea tu nombre para siempre. Te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que recibimos de ti, no porque las merecemos, sino porque las necesitamos. Gracias por la vida, gracias por la salud que nos otorgas para poder movilizarnos, para poder trabajar para ti, para poder representarte y poder ayudar también de alguna manera a la humanidad que nos rodea. Gracias por el conocimiento de tu palabra. Es un mar de conocimiento que está delante de nosotros, un océano de bendiciones y de luz que tú tienes al alcance de tus hijos y de tus hijas. Gracias por esta charla que hemos tenido, por esta clase que ha sido impartida, y te rogamos que el Espíritu Santo la bendiga y la multiplique en los corazones y en la mente de todos los oyentes. Bendice a la querida audiencia de Radio TV y a toda la audiencia que de alguna manera y por algún medio nos está siguiendo, nos está acompañando o nos va a ver en diferido. Bendice cada familia de los que estamos aquí representados y bendícenos con el perdón de nuestros pecados primeramente y luego concédenos el regalo más maravilloso después del perdón del pecado, que es el regalo de la salud, el conocimiento y la sabiduría que provienen de ti. Bendice a todos los que han estado con nosotros y ayúdanos a seguir disfrutando de tu compañía y de tus bendiciones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la medicina más segura, más confiable y más económica? Pues bien, lo descubriremos en la siguiente serie, La Medicina Teocrática. No te lo puedes perder.